Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Duan Cubillos Mosquera. Soy estudiante de tercer semestre de Gestión Judicial y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander. Hoy vamos a hablar de uno de los roles más importantes dentro del proceso penal. En este caso vamos a hablar de las funciones del fiscal dentro del proceso. Primeramente, ¿qué es la fiscalía? La fiscalía es el ente acusador encargado de la investigación y de la acusación de un sujeto dentro del proceso penal. También es la encargada de otorgar funciones de policía judicial a los diferentes organismos de control dentro de la Policía Nacional, que sería la SIJIN, y el CTI, que es un organismo de control independiente. Esta se encarga de otorgarle sus funciones permanentemente. Entonces es la encargada de acusar y investigar y otorga funciones de policía judicial. ¿De qué se encarga la Fiscalía General de la Nación? Es la encargada de investigar, como lo dije antes, es la encargada de la acusación y de velar por la protección de las víctimas. En este caso, ella se convierte en el abogado de las víctimas. La investigación sería para los elementos materiales probatorios que den para la acusación del sujeto y básicamente es eso. Dentro del proceso penal, la fiscalía, ¿cuándo actúa? Cuando se da a conocer por medio de una demanda o de una denuncia o de una querella un hecho que constituya por su naturalidad un delito, ¿sí? Cuando se conoce por medio de una denuncia un delito. Es decir, que la Fiscalía actúa desde el inicio del proceso penal. Etapas del proceso penal donde interviene la Fiscalía. La etapa de indagación. Es la fase inicial del proceso donde la fiscalía junto con el cuerpo policial, esta también se le conoce como indagación previa o preliminar, donde la fiscalía busca pruebas, evidencias físicas que determinen la existencia de un hecho que constituya un delito. Una vez la fiscalía tenga conocimiento del presunto delito, mediante investigaciones necesarias para determinar su veracidad, debe tomar algunas de las decisiones tomadas en el artículo 79 de la ley 906 o el artículo 286 de la misma ley, la ley 906. Esto después de que ya se hayan hecho la recolección de evidencia física y elementos materiales probatorios de la investigación preliminar. El artículo 79 de la ley 906 dice que cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto al cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas, o sea, es decir, que las primeras actuaciones, el artículo 79, cuando dije anteriormente que tenía que tomar una decisión, el artículo 79 dice cuando no existe un delito. Entonces, probablemente en este momento no existe un delito, los elementos materiales probatorios no son suficientes, entonces por lo tanto todavía no se puede iniciar un proceso, no puede el fiscal dar el siguiente paso. También, por otro lado, está el artículo 286 de la ley 906, donde dice que concepto de la formulación de la imputación es el acto a través de la cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona cuando sea imputada. Ok, aquí es cuando los elementos materiales probatorios son suficientes para determinar que sí hay un delito. Entonces ahí viene la etapa de investigación. La etapa de investigación es que junto con el fiscal y el cuerpo de policía judicial buscan elementos materiales probatorios, información legal y evidencia física que solidifiquen aún más la imputación. Quedando a facultad del fiscal solicitar la aprehensión preventiva o aplicar el principio de oportunidad establecido en el artículo 323 del Código del Proceso Penal. El artículo 323 aquí está. Después del el principio de oportunidad. Vean, el principio de oportunidad dice, la Fiscalía General de la Nación en la investigación en el juicio hasta antes de la audiencia de juzgamiento podrá suspender, interrumpir o reanudar. Ok, eso creo que sí lo entiende perfectamente. También el fiscal dentro de unos términos
o sea, un tiempo establecido, debe presentar un escrito de acusación formal en el cual se le pida al juez la aprehensión del sujeto, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el fiscal no presenta el escrito de imputación dentro de los términos establecidos? A ver, una vez pasado 30 días, si el fiscal no interpone, no presenta el escrito formal de acusación, este pierde la competencia dentro del caso inmediatamente y será reemplazado por otro fiscal. Si ese fiscal dentro del lapso de tiempo tampoco presenta el escrito de acusación y en este caso llega a haber una persona capturada, se tiene que dejar en libertad inmediatamente. Inmediatamente se debe dejar en libertad a esta persona por vencimiento de términos, ¿sí? El fiscal no cumplió con el tiempo establecido. Luego, por último, viene la etapa de juicio. La etapa de juicio viene que trae tres audiencias, ¿sí? Está primeramente la audiencia de formulación de acusación, seguidamente la audiencia preparatoria y por último la audiencia de juicio oral. En la audiencia preparatoria, esta lleva a cabo a través de un escrito en el que se detallan los hechos ocurridos y se hace formalmente acusación al imputado. En la audiencia preparatoria se lleva a cabo a los 45 días del paso anterior. La fiscalía deberá presentar todas las pruebas que haya obtenido y estas serán analizadas en esa audiencia. Y la audiencia de juicio oral es ya la última. Se efectúan los interrogatorios por parte de la fiscalía, por parte de los abogados, por parte de los abogados defensores del acusado, y se debate la inocencia o la culpabilidad del sujeto. Aquí ya entonces tanto el fiscal como los abogados defensores del sujeto interponen lo que conocemos como la pelea del debate, donde se determina si el sujeto es culpable o no. Y ya por último es el fallo que lo da el juez, que lo tiene. Bueno, es el fallo que obviamente lo debe dar el juez. El juez emite su fallo donde ya después de la dicha pelea que hablamos antes, el juez dice si la persona